En días pasados, tuvimos la oportunidad de conversar con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, quien nos conversó sobre la migración escolar de estudiantes de escuelas privadas a colegios oficiales y la garantía de que ningún estudiante se quede sin un cupo para estudiar. Mira, es importante que me hayas tocado ese tema. Para nosotros, y yo lo reitero en este momento, es importante que si hubiere todavía algún niño sin cupo, se acerque a la región educativa más cerca de su residencia y en dado caso, si no pudiera ser atendido por algún motivo en su escuela donde le quede más cerca, ir a las sedes del Ministerio de Educación. Todos los niños de este país tienen derecho a un cupo, a estar en el grado que le corresponde a una escuela y obviamente el derecho a la educación. Eso es sumamente importante. La migración prácticamente se terminó de consolidar en el año 2022 con 14.700 estudiantes y aún estamos en ese proceso. Sin embargo, favorablemente para las escuelas particulares ha bajado significativamente y creemos que se estabiliza ya esa migración para este año 2023. Sin embargo, esa migración nos hace una reorganización de lo que se tenía planificado, no solo en un número de estudiantes, sino en lo que implica en mobiliario escolar, en estructura física, en nombramiento de docentes y todo lo que tenemos que hacer para organizar el sistema educativo. Sin embargo, estamos preparados y seguimos dando respuesta porque tenemos que garantizar el derecho a la educación. También nos amplió sobre la nueva ley recientemente sancionada que establece la enseñanza de educación financiera y el decreto ejecutivo que dispone al ajedrez como parte de la materia educación física. Es sumamente importante porque con todo esto vamos a empezar a desarrollar otro tipo de competencias, inclusive que generan en el caso del ajedrez el desarrollo del pensamiento lógico, matemático, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y sobre todo esa oportunidad de no solo de un grupo especial, sino que puede trascender a nuestras comarcas y a nuestros sectores. Tenemos una maestra FIDE, que es una niña campeona de ajedrez de 13 años de la región educativa de Bocas del Toro, quien nos representó, y con esto nosotros constatamos y comprobamos, sobre todo con los clubes que ya están reconocidos, esa importancia de que sea parte de esa transversalidad del currículo. Por el otro lado, la ley de educación financiera ya está en proceso de poder definir cómo se van a transversalizar los contenidos en todas las asignaturas del currículo. No es una asignatura per se, sino es una transversalización y obviamente arranca desde educación primaria y estas son parte de las competencias que deben tener nuestros estudiantes en este siglo XXI. Además, nos adelantó sobre las Olimpiadas de Robótica con sede en Panamá para este año. Educa con el despacho de la primera dama como parte de esa alianza y ese liderazgo de nuestra primera dama como embajadora de las STEAM para América. Está en ese proceso ya de planificación que inició prácticamente hace 2 años cuando ya nos designaron la sede para las Olimpiadas Mundiales de Robótica en noviembre del año 2023 y sobre todo esa estructuración con los diferentes entes de seguridad, de relaciones exteriores, de Cancillería y todo lo que implica inclusive con la Autoridad de Turismo para poder generar esa seguridad de más de 10.000 estudiantes extranjeros y más de 100.000 estudiantes panameños. Pero es importante resaltar que eso tiene varias etapas. El año pasado pudimos participar también de las Olimpiadas Mundiales en Alemania, donde nuestros estudiantes del sector particular obtuvieron el 8º lugar y así nos estamos preparando con diplomado para los docentes. Iniciamos un proceso de dotación de equipo para las escuelas, para todo lo que tiene que ver no solo con la robótica, sino con el STEAM, con el aprendizaje basado en proyectos. Nuestra plataforma Esther tiene una cantidad de actividades y objetos virtuales que favorecen el desarrollo de las STEAM. Luego nos vamos a la selección regional, pasamos a la nacional aproximadamente en el mes de agosto, consolidándonos, Dios mediante, con esa gran Olimpiada Mundial de Robótica que vamos a tener en nuestro país y que genera no solamente la actividad lo que genera el cambio, sino que queda ya como una política pública, una política de transformación de la educación, promoviendo las STEAM como una estrategia de aprendizaje fundamental en esta temporada. Hoy, en A Profundidad, hablaremos sobre el regreso a clases 2023. Bienvenidos amigos
televidentes y radioescuchas a este su programa A Profundidad en nuestra nueva temporada 2023. En esta ocasión me acompaña mi compañero Ángel Sierra. Carlos Rivera se encuentra de vacaciones y vamos a tocar un tema muy importante, la clave en este momento, regreso a clases 2023. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Sara, gracias a Panamá, porque de verdad que hay temas impactantes en nuestro país. Uno de esos es la educación, y para eso vamos a hablar sobre un tema fundamental. Es estas becas que se han convertido en una herramienta esencial para ese discurso que siempre hemos dicho, el discurso de enseñanza y aprendizaje. Por eso vamos a hablar con la nueva directora del IFARU, la licenciada Iliana Moló, con quien vamos a conversar sobre temas fundamentales sobre eso, esas becas estudiantiles que le han cambiado la vida a muchos panameños. Gracias por estar con nosotros, directora. Creo que lo fundamental, y sería el inicio de esta tertulia que vamos a tener con usted, es ¿quién es Iliana Moló? Para que nos explique esa trayectoria que usted ha tenido, que ya tengo entendido que ha sido extensa. Muchas gracias, Ángel. Gracias a tu teleaudiencia de este programa tan sonado, tan atendido. Bueno, de verdad que te agradezco muchísimo la pregunta. Ileana Yajaira Molo Alvarado de González es mi nombre completo. Soy nacida en San Miguelito, específicamente en el área de Paraíso. Luego mis padres pues emigran para Rufina Alfaro, que hoy día pues ellos viven en San Antonio, yo vivo en Cerro Viento. Soy una mujer de barrio, una mujer criada con principios y valores de una familia de educadores. Mi padre es catedrático de la Universidad de Panamá, en la Facultad de Humanidades, ya hoy día jubilado. Mi madre psicóloga, también educadora, y lo importante para ellos fue siempre inculcarnos el valor del estudio, el valor de la superación y de que es la única real arma para poder abordar cualquier desafío que te puedas encontrar en la vida. He tenido oportunidad de llevar diferentes áreas académicas. Mi primera carrera la hice en la República Bolivariana de Venezuela, donde me eduqué como piloto aviador. Luego retorné a Panamá y llevé por muchos años aviación de Estado. Como miembro del primer escuadrón de transporte aéreo, fui la primera mujer del escuadrón. Fue una experiencia maravillosa. Pero como siempre he tenido esa chispa y ese ímpetu de seguir avanzando, de considerar que el conocimiento es fundamental porque te mantiene actualizado, pues tenía el gusanito de la parte administrativa y es entonces donde, estudiando y trabajando, logré entonces adquirir mi título como ingeniera industrial. Y pues esa fue otra etapa de mi vida profesional bien importante. Luego, con el transcurso de los años, nos fuimos involucrando en temas de sociedad civil, estuvimos llevando una agenda de derechos humanos bien importante y entendimos que nos faltaba un poco reforzar la parte legal, estos conceptos que muchas veces son necesarios para poder abordar estos temas tan sensitivos, pero como uno es un actor en ese momento que tenía que ser parte de los procesos de ayuda y de apoyo a grupos vulnerables, entonces decidimos estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Miren, no es fácil uno tener que intercambiar o tratar de manejarse tanto en una vida profesional, llevar estudios, llevar familia, los compromisos que uno pueda tener. Pero yo creo que lo importante de todo esto, y me encanta que hayamos iniciado la entrevista con este punto, y es porque yo tengo que reconocer que tuve en mi vida, Ángel y Sara, muchos referentes positivos, gente que me inspiró, iniciando por mis padres, y de allí un caminar de personas que en los que significaron algo muy importante. Y yo quisiera pues también ser ese referente para los jóvenes, para las mujeres. Estamos a un día de celebrar el
el Día Internacional de la Mujer, que no se vea solo como un día más, sino un día que represente que el esfuerzo que hacemos muchas mujeres, a veces no se imaginan lo difícil que puede ser. A mí la carrera de ingeniería industrial no la pude terminar en los tiempos que ameritaban porque estudiaba y trabajaba. Sin embargo, eran metas que uno se establecía y uno decía, pues el apuro te trae cansancio, suavecito llegas igual. Pero cuando inicias un proyecto en tu vida, tienes que concluirlo. Cuando inicias una preparación, cuando tienes una meta que cumplir, lo importante no es el estar acelerado para llegar a esa meta, sino llevarla en los tiempos que Dios te los permita, pero sobre todo inyectándole compromiso, responsabilidad, pasión a lo que haces y por supuesto diversión. Hemos tenido hoy día pues la oportunidad también de continuar nuestros estudios llevando una maestría en gestión de políticas públicas. Y mira, también quiero hacer énfasis en este punto porque hay veces que las capacidades cuando son fortalecidas y te permite llegar a un cargo como el que estamos nosotros, primero en la cartera como secretaria general, acompañando la gestión de Bernardo Meneses, que fue un joven que nos permitió al equipo que estábamos con él desarrollarnos como lo que somos, personas profesionales, pero sobre todo inyectándole esta calidad humana. Y a mí me fortaleció muchísimo haber recibido esta capacitación en esta maestría, que también quiero dejar claro que es una maestría que a su vez de que llevábamos el estudio en la misma, pues contaba con una serie de especialidades. Y eso es lo que muchos han podido ver que se marcaba, ¿no?, como parte de mi hoja de vida. Y bueno, para concluir les puedo también compartir que hoy día me encuentro llevando a cabo mi doctorado en Ciencias Empresariales en FAECO. Ay, vieran qué difícil que es, porque imagínense, tener que llevar la rutina del trabajo en donde somos 24/7, porque de verdad que a nosotros nos gusta lo que hacemos. Y pues el señor presidente tuvo la confianza en poder, primero, darnos la oportunidad de ser secretaria general y hoy día ser entonces la directora general. O sea, fue un proceso en el que nos fuimos preparando y que hoy día estamos. Pero llevar un doctorado no es fácil. Me toca ahora disponer de los sábados porque son los días que se utilizan para dar clases. Tuve que hacer un alto al momento también de diversión en el que todos anhelábamos poder descansar, poder pasar con nuestras familias, porque yo tenía que cumplir con mi agenda de trabajo, tenía que presentar mi protocolo de investigación y lo íbamos a hacer en un coloquio internacional. Así es que solo tuve viernes de carnaval, un ratito y el sábado. De allí pues me tocó volver a mi casa y totalmente sumergirme en lo que fueron mis estudios. Entonces, como ven, Ileana Molo es esto, una mujer panameña, afrodescendiente, una mujer guerrera, una mujer nacida de un barrio popular. Hoy día vivo en ese mismo barrio, en San Antonio, Cerro Viento. Allí pues hemos crecido con otros grupos de vecinos, de amigos que también se han mantenido en el área, pero soy una mujer auténtica, soy una mujer feliz, soy una mujer que disfruto lo que hago y soy una mujer que también espera ser inspiración para otras mujeres y continuaré trabajando desde todos los espacios que Dios nos los permita para poder lograr y abrir espacios para más mujeres en nuestro país. Muy importante resaltarlo, una mujer trabajadora, dedicada, organizada, licenciada ingeniera Ileana Molo. Y piloto. Y piloto, correcto, piloto de aviación. Cuéntenos, ¿cuál es el secreto de la organización con todas las tareas que a usted le toca cumplir? Y sabemos que usted es una mujer de patrullaje doméstico, usted no es una funcionaria refrigerada, a usted le gusta ir al campo a trabajar, a ver qué acontece con cada una de las necesidades de las diferentes poblaciones a las que IFARU les tiene que dar un servicio. Entonces, cuéntenos cómo es esa administración del tiempo de Ileana Molo.
tengo que resaltar que de los puntos importantes que nos solicitó nuestro presidente Laurentino Cortizo y que fue una dinámica que estableció Bernardo Meneses en su gestión fue precisamente esto, ¿no? El tener ese contacto directo con la gente, el tener esa condición de poder llegar, tocar esa puerta, de entender las necesidades de una sociedad, sobre todo estudiantil. En mi tiempo lo he manejado totalmente en el trabajo. Mira, me encanta trabajar y lo hago con todo el amor del mundo, el entusiasmo. Siempre digo que soy así como que 24/7, pero también tengo la calidad de tiempo para mi familia. Tengo un esposo maravilloso que es mi compañero de vida, es también mi inspiración, es uno de los que me inspiran a seguir, a avanzar y creo que somos la mancuerna perfecta, pero disfruto muchísimo estos momentos en calidad familiar, son súper respetados por mí, pero sobre todo también le dedico tiempo al estudio. Es importante mantenernos actualizados, es importante adquirir conocimientos, es importante leer, es importante interactuar entre diferentes actores. Tengo muchos amigos a nivel internacional con el que siempre mantenemos comunicación y nos permiten pues, valorar los escenarios de cada país y trabajamos en conjunto algunas líneas importantes, sociales, económicas, políticas. Así es que esta soy yo, Ileana. Sara. Directora, usted dijo algo que me agradó mucho, el conocimiento cambia vidas. Y más allá de eso, también el IFARU ha permitido, la realidad latinoamericana así lo exhibe, incluso en medio de la pandemia, cómo una beca puede hacer que un joven desista de la idea de desertar de los planteles educativos. ¿Cómo ha sido ese manejo? Y más allá del aspecto económico, estructural, el aspecto humano que usted ha podido percibir, un trabajo que va mucho más allá de la directora, todo ese personal del IFARU. ¿Cómo se mantiene esa mística de trabajo sabiendo que eso, como usted dijo, cambia vida? Qué importante tu pregunta, Ángel. Si el país entendiera que IFARU es una institución tan noble, si entendieran de que son tantas vidas las que se han transformado por medio de un apoyo, de una ayuda, de una gestión que nosotros podemos lograr, e inclusive con nuestro rubro de crédito educativo, se quedarían maravillados. Quisiéramos tener un mega presupuesto para poder llegarles a todos, porque de verdad que cuando tienes la oportunidad de que a diario se presenten situaciones de jóvenes que van con tanta esperanza de recibir algún apoyo para continuar, ellos saben que tienen que cumplir con algunos criterios. Pero mira, logramos llevar durante el periodo que estuvimos como secretaria los programas de Transformando Vidas, que son los programas de excelencia, un programa hermoso. Cuando llegamos a la administración, estaba destinado para chicos o estudiantes que venían de nuestros centros regionales. El señor presidente, en conjunto con nuestro director saliente, dijeron no, esto hay que abrir el compás. No solamente va a ser para este sector, queremos que sea a nivel nacional. Y iniciamos un trabajo de patrullaje directo a diferentes áreas, sobre todo áreas de difícil acceso. Y empezamos a tener estas experiencias, pero hermosas. Chicos que de una pobreza tan grande. Mira, recuerdo uno, Juan, que ese chico era tan humilde que cuando llegamos a darle la noticia de que había sido seleccionado para una beca internacional, ni siquiera estaba en su entorno de casa, porque había tenido que trasladarse a los campos donde tienen sus sembradíos a trabajar. Tuvimos que movilizarnos hasta allá con nuestro vehículo porque queríamos ir a darle la noticia personalmente. Y pues ese chico nos cuenta que cuando vio llegar el auto de IFARU,
pues empezó a llorar y a darle gracias a Dios, Claro, porque él sí. sabía que una buena noticia le iban a dar a él. ¿Y dónde está Juan ahora? Él se encuentra estudiando en Estados Unidos. Y tenemos la historia de una chica, Senia. Mira, el papá es agricultor, pero su consumo era familiar. Lo que producen es para consumo de su familia. Y él nos cuenta que tenía que dejar de percibir ese producto para su alimentación personal y venderlo para poder comprar las tarjetas de teléfono que eran las que les iban a permitir a su hija conectarse para poder mantener su línea académica. Y era un sacrificio. La señora tenía que caminar desde su casa hasta la escuela alrededor de 2 horas. Tenía que ser caminando, o sea, y a veces se encontraba con las inclemencias del tiempo y el papá tenía que tomar sus libros, tomar sus zapatos, meterlos en una bolsa para que ella no los dañara y poder llegar. Cuando uno escucha esas historias de vida, tú dices, wow, de verdad que vale la pena continuar con un trabajo donde uno pueda lograr accesar a estos lugares, a estas personas donde nunca se imaginaron poder tener una experiencia académica en otro país, que te lleva también a algunas condiciones o criterios específicos. Sabemos que tenemos algunas carencias dentro de nuestro sistema educativo que estamos trabajando para mejorar, pero la realidad es que esos chicos salen de Panamá a vivir una experiencia académica en otro país y pues es un mundo nuevo para ellos. Cuando tú los ves que ellos salen de acá de Panamá, que uno los recibe, que uno los orienta, que uno pasa por la fase de preparación, que uno los lleva, porque IFARU incluso los acompaña, los deja en la puerta de la universidad. Y cuando tú ves a ese chico, que muchas veces recuerdo en un grupo, uno de nuestros primeros grupos, una chica se me abrazó al brazo y me decía, por favor no se vaya, no creemos que vayamos a ser capaces de poder quedarnos solos, porque claro, vienen de sus entornos muy humildes, encuentran un mundo abierto para ellos, un mundo nuevo, donde incluso el tema cultural es un indicador que les choca un poco, ¿no? Y sobre todo el que tienen que mantenerse firmes y tener una dinámica de compromiso y responsabilidad para poder llevar esa preparación académica de otro país, una preparación, por ejemplo, americana. Y hoy día, cuando tú los ves 1 año, 2 años, 3 años después, cuando los escuchas hablar el idioma tan fluido, cuando los ves tan empoderados en sus campus, que son inmensos, no, mira, es una cosa que es indescriptible, no tiene precio, pero ¿saben qué? Es el valor humano, es el estudiante, es el ciudadano panameño que se está preparando para poder retornar al país y dar lo mejor de sí. Entonces, estamos apostando por esta población de gente, estamos apostando porque haya muchísimas más oportunidades y eso es lo que ha hecho la administración del gobierno nacional representada en Laurentino Cortizo Coin. Y te quiero hablar también, quiero aprovechar las cámaras para hablar que son diversos los programas. Lanzamos el año pasado el programa para jóvenes con discapacidad visual, un programa hermoso. Mira, chicos, fueron 6 cupos. Lo trabajamos con una alianza estratégica entre Senadis, que es la regente de las personas con discapacidad, y a su vez lo trabajamos con las asociaciones de las personas no videntes. Mira, se eligieron 6 chicos, que tuvieron oportunidad de ir para Estados Unidos, específicamente en una universidad americana, y estuvieron 12 meses preparándose para hablar el inglés. Ustedes se imaginan lo que es ahora haber recibido a estos chicos que retornaron al país el 14 de diciembre
tan empoderados, chicos que han tenido oportunidad de que a pesar de que han tenido su discapacidad, no ha sido impedimento para que salieran adelante. Tenían un perfil casi todos de profesionales, así es que esto les complementa su vida para poder desarrollarse en cualquier área en la que estén capacitados. Ese fue un programa que creó esta administración. A su vez, también creamos el programa para las personas afrodescendientes. Tuvimos un programa especial para jóvenes en donde se les está, por medio también de un concurso, un llamado, ellos tienen oportunidad de poder participar. Tenemos el programa de medicina, que es un programa donde hoy día tenemos a alrededor de 25 jóvenes que se encuentran en Cuba estudiando medicina, todos de áreas de difícil acceso. Tenemos el programa de medicina para las universidades privadas. Cuando iniciamos nuestra administración, eran escasas 60 becas. Hoy día estamos entregando 120 becas para estudiantes que tienen esa aspiración. Sabemos que la Universidad de Panamá no puede recibirlos a todos. Entonces hemos buscado otras opciones y aliados académicos, como en este caso el Consejo de Rectores de las Universidades de Panamá, de las universidades privadas, y con ellos hemos llevado este programa. Creamos un programa hermoso, que es el programa de movilidad estudiantil. Es un programa en donde nos permite por año enviar a 1,000 jóvenes de las diferentes universidades estatales a que tengan y que estén en los últimos años de su carrera y donde ellos puedan tener la oportunidad de tener una experiencia académica en otra universidad afín a su área de preparación de pregrado. ¿Te imaginas lo que es que esos chicos han ido a países como Estados Unidos, Canadá, España, Israel? O sea, muchos han sido los países y ellos les cambia totalmente el panorama estructurado que podían tener por estar solamente acá en el país. O sea, vienen totalmente transformados, vienen con ganas de hacer cosas diferentes, vienen luego de haber experiencias que han podido captar o han podido ver de otros países. Y ese mismo programa nos ha permitido también darle oportunidad a jóvenes para que vayan a estudiar el idioma inglés, el idioma italiano, el idioma portugués. O sea, es mucho lo que hemos hecho. Y es un poco también el mensaje que sí quisiéramos dejar. Panamá tiene que conocer, la ciudadanía tiene que conocer las cosas buenas que se hacen, porque trabajamos en función del país, trabajamos en función de la gente, trabajamos en función de los estudiantes de nuestro país. Miren, acaba de iniciar el proceso de entrega de las becas. Inició el día 2 de marzo. El 2 de marzo empezamos las entregas del beneficio del programa de asistencia económica, social, educativa, PASE Universal, PASE U, que saben que es un programa que viene de lo que fue antes lo llamado beca universal. Gracias a nuestra administración, pues por el presidente Laurentino Cortizo, se hace un cambio de esa ley. Y ese cambio es precisamente lograr que a todos los estudiantes por igual les llegue un beneficio. O sea, que cada hogar que tiene un estudiante en su casa, cada familia que tiene un estudiante, pues, y que está inscrito en el sistema oficial, pues tuvo oportunidad y está teniendo oportunidad de recibir este apoyo económico que les permite fortalecer Importante, sus compras. ingeniera, son casi 577,000 estudiantes que van a ser beneficiados por este PASE U. ¿Cuál es la metodología de trabajo que implementa IFARU para que los pagos puedan llegar a todos estos estudiantes? Claro que sí. Mira, ya iniciamos con una primera población que son los que reciben la cédula digital y a su vez los que están inscritos en el programa ACH. Ellos a partir del día 2 de marzo iniciaron su
empezaron a recibir su beneficio. A su vez, a partir del día de mañana, vamos a dar inicio entonces a todo el proceso de entrega de los estudiantes que reciben sus pagos por cheque. Importante que sepan que en nuestra página web www.ifaru.go.pa pueden accesar a la misma para poder ver los diferentes los listados donde van a estar pues el calendario donde pueden acercarse a recibir estos cheques. Y este es el momento también crucial en donde desde el día 1 de nuestra administración todo el equipo ejecutivo, el equipo técnico se traslada a las diferentes áreas a ser parte de todo el proceso de entrega. A mí me ha tocado irme a áreas de muy difícil acceso y estamos allí de la mano con nuestro personal. Como ustedes lo dijeron al inicio, es un trabajo en presencia, es un trabajo en el que no hemos dudado de poder llevarlo de la mano, no solo con nuestro personal, sino también estando físicamente en las áreas para conocer las necesidades y poder lograr entonces todo ese proceso de organización. Le agradezco a la directora por estar con nosotros. Le agradezco primero por el testimonio como mujer, como directora, como ingeniera, como piloto y todos esos elementos funcionales, pero también ese aspecto esperanzador, como dijo Sara, cambiar vida y fundamental. Directora, muchas gracias por su experiencia de vida, su experiencia laboral y lo que viene ahora para muchos jóvenes. Insistimos en el tema de cambiar de vida. Sara. Así es, muchísimas gracias a la ingeniera Ileana Molo, directora general del IFARU. Vamos a un corte comercial y a continuación vamos a conversar con la licenciada Carmen Aparicio, directora de Educación Ambiental del MEDUCA. Continuamos con A Profundidad y tenemos la grata visita de la profesora Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental. Profesora, ¿cómo está usted? Primera pregunta, la obligada. ¿Cómo evaluamos este inicio de clases en Panamá? Bueno, muchísimas gracias Ángel por darnos siempre este espacio al Ministerio de Educación. Y para el Ministerio de Educación el año escolar inicia de manera exitosa y debo mencionar pues que tenemos un 98% de centros educativos que iniciaron de manera presencial dentro de sus centros educativos y producto de ello vemos pues con mucha satisfacción toda esa alegría y ese entusiasmo que se desbordó el día de ayer. El 2% que no ha podido iniciar de manera presencial o física dentro de sus centros educativos son centros que se encuentran en ese proceso de mejoras, de mantenimientos, que están en ese proceso de construcciones y que suman más o menos un 66 centros educativos a nivel nacional, pero que consideramos que próximamente van a poder dar inicio dentro de los centros educativos. Profesora Carmen, bienvenida a las cámaras de A Profundidad. Quisiéramos saber un poco sobre los protocolos de emergencia y de bioseguridad post-pandemia que tienen establecidos en MEDUCA para este año. Bien, el Ministerio de Educación desarrolla un programa de gestión integral de riesgos de desastres para los centros educativos, el cual establece que cada centro educativo debe tener sus protocolos para atender emergencias ante eventos adversos. En esa línea, pues tenemos los protocolos de bioseguridad que definitivamente tuvimos que implementarlos a partir de la pandemia en el 2020 y que vemos con satisfacción que los centros educativos a través de muchas orientaciones, jornadas de
sensibilización que se le hicieron a padres de familia, docentes, a estudiantes, pudieron salir adelante y pasar en un periodo de transición de una virtualidad y de entrar a un centro educativo en semipresencial, cumpliendo con todos esos protocolos. Mira, cada centro educativo a partir de octubre del 2020 instaló un comité que está conformado por padres de familia, por docentes, el director, los estudiantes, algunos miembros de la sociedad civil, y era precisamente ellos los responsables de garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad en los centros educativos. Y en este momento, en el 2023, con el inicio del año escolar, se les ha pedido la actualización de estos comités y de igual forma que cada uno cumpla con sus funciones. Cada centro educativo a nivel interno con los padres de familia ejecuta esas acciones, y en esa línea podemos mencionar el tema un poquito polémico algunas veces, que es el uso de las mascarillas, si se usan o no. Nosotros como Ministerio de Educación aconsejamos continuar con el lavado de manos, que es importante. Sin embargo, el uso de las mascarillas ya queda a criterio de cada centro educativo en común acuerdo con la comunidad educativa y el Comité de Emergencias para la Atención de COVID. Profesora, hablamos de bioseguridad, pero también de seguridad. Creo que eso es una situación que, como usted dice, es integral. Incluso cuando uno ve a las mamás que están afuera de los planteles educativos, que estén vigilando, es un tema de todos, ¿no? Sí, exacto, es un tema de todos, y por eso es que hacemos mucho énfasis en poder hacer esas orientaciones a los padres de familia para que estén actualizados con todos los temas que tienen que ver con la gestión integral de riesgos de desastres. Mira, antes de la pandemia nosotros solamente teníamos los protocolos de gestión de riesgo, o dentro de la gestión de riesgo solo veíamos los protocolos por cómo evacuar un centro educativo por sismo o ante un incendio o ante un tsunami en las áreas costeras. Sin embargo, la pandemia nos mostró que hay otras amenazas que están en el entorno escolar y que nosotros debemos atender, no solamente el tema por eventos o fenómenos naturales, sino también pues todo lo que tiene que ver con salud. No lo veíamos dentro de la gestión de riesgo antes de la pandemia, y la pandemia nos obligó a visualizarlo dentro de los centros educativos, al igual que el bullying. Vemos también hoy día que se dan tantas situaciones de estudiantes que desaparecen, o jóvenes niños que desaparecen. Entonces todas esas acciones debemos tomar medidas para poder que esto pueda ser mitigado dentro de los centros educativos. Profesora Carmen, cuéntenos un poco sobre el tema tan importante, aulas rancho. Bien, mira, desde el 2019 a la fecha se han podido erradicar 625 aulas rancho, y en este momento hemos instalado alrededor de 75 aulas modulares. La proyección pues que se espera por parte del gobierno nacional para poder erradicar esta problemática que tenemos en muchas comunidades es del 70% al finalizar la gestión de gobierno. Entonces vemos con éxito y aplaudimos también toda la gestión que se ha hecho desde el Viceministerio de Infraestructura, el apoyo que se ha recibido de los gobiernos locales, de las juntas técnicas en las diferentes regiones educativas, quienes han podido liderarse a través de los gobernadores y han hecho esa articulación haciendo uso del ODS 17 y crear esas alianzas necesarias para poder dar respuesta a las comunidades tal y como debe ser. Recordamos siempre que la responsabilidad de la educación es una responsabilidad de todos, y parte de que la educación pueda ser una educación de calidad también implica tener buenos entornos o los espacios físicos adecuados para que los estudiantes puedan ir a clases y tomar sus cursos de aprendizaje. Profesora, yo le pregunto a usted como profesora, no como la Directora Nacional de Educación, ¿cómo podemos manejar el tema de la tecnología de los muchachos con los celulares, con el iPad en clase? Cuando usted conversa con los docentes, ¿qué le dicen ellos? Porque países como Francia han tomado medidas duras con respecto a eso. ¿Cómo la evalúa usted? Bueno, mira, el tema del uso de la tecnología, creo que Ángel, tú y yo tenemos edad como de esas de cuando nosotros íbamos a la escuela, todavía no había mucha tecnología, y de pronto un poquito más adelante nos encontramos con una realidad de que teníamos escuelas donde nos prohibían el uso del teléfono celular cuando ya se pudo. Sin embargo,
igual en Panamá, la pandemia también nos enseñó que Panamá tenía que dar ese salto y gracias a Dios pues lo hicimos a través de las diferentes plataformas virtuales. Se crea plataforma Esther en el Ministerio de Educación, que es un acceso que tiene disponible tanto el estudiante como el docente. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ir a la vanguardia con todo esto, obviamente también dándoles orientaciones a los estudiantes de la responsabilidad que se debe tener para utilizar estas herramientas, que lejos de ser un lujo son una herramienta de trabajo, una herramienta de aprendizaje. Profesora Carmen, cuéntenos en esa misma línea, ¿cuál es el proceso de capacitación que tienen para los docentes para que se adapten a las clases virtuales que sabemos llegaron para quedarse, no solo por la pandemia, sino porque se ha vuelto una necesidad? Sí, exacto. Y mira, una de las cosas que nosotros consideramos un gran beneficio es que con las capacitaciones virtuales el alcance es mucho mayor del que teníamos con las capacitaciones presenciales. Obviamente, como docente de este país, considero que las presenciales muchas veces son de mucha importancia y de gran relevancia para un aprendizaje dependiendo de los temas, pero hay temas que nosotros podemos tratar desde la virtualidad. Entonces, en ese sentido, es hacer esas orientaciones al docente que se iniciaron en el 2020 con todo lo que tuvo que ver la pandemia, para poder orientar a nuestros docentes a cómo utilizar esas plataformas virtuales y poder hacer esos trabajos colaborativos también, para poder llegar y atender la necesidad y la responsabilidad de la educación de nuestros estudiantes. Entonces, la Dirección Nacional de Perfeccionamiento Docente pues ha hecho mucho énfasis en estas capacitaciones virtuales, se ha dado orientaciones a los supervisores, a los directores de centros educativos, los docentes permanentemente tienen esas capacitaciones jornadas y, como lo mencioné hace un momento, en la plataforma Esther tenemos una gran cantidad de cursos y talleres que son totalmente gratis para el docente y que ellos pueden utilizar para desarrollar sus contenidos dentro de las aulas de clases. Profesora, el tema del FESE tiene algunas aristas. O sea, eso es para darle cierta autonomía económica a los planteles educativos. A veces falta algo un poco más de preparación de los directores para saber usar el FESE, para no tener que llamar a la regional sobre un tema del problema de fuentes de agua. O sea, ¿cómo evalúa usted el tema del uso, no digo correcto, sino aplicar el FESE tal como está planteado? Bien, mira, te puedo contar un poco en base a la experiencia, porque por 20 años hemos trabajado como directora de un centro educativo y hemos visto que dentro del proyecto o el programa FESE, que es el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, el director ciertamente tiene una herramienta para poder dar respuesta a algunos aspectos que requiere mejorar el centro educativo, entendiendo pues que el FESE atiende alimentación, atiende mejoras en infraestructura, la adquisición de material didáctico, y eso pues definitivamente lleva a un proceso de compras, el aprender a utilizar el portal de Panamá Compra, el poder llenar esos documentos sin errores, que muchas veces eso es lo que más retrasa, que cuando se llenan los documentos con errores, obviamente hay que traer documentos a subsanar. De igual forma, eso también tiene que ser un trabajo articulado en cuanto a si son mejoras de infraestructura, se necesitan las evaluaciones que tiene que dar la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, esas evaluaciones que se requieren para respaldar o sustentar las mejoras dentro del centro educativo. Y sí, es muy importante resaltar que la Dirección General de Contrataciones Públicas es la responsable de dar esas capacitaciones a los directores, y en esa línea la Dirección de Fondo de Equidad y Calidad de la Educación del Ministerio de Educación ha coordinado con la DGCP una serie de orientaciones para los directores, y es precisamente para que se pueda agilizar la ejecución de estos fondos, porque vemos muchas veces que el director cuenta con el recurso, pero a veces pues el tema de cómo ejecutarlos es el que le cuesta un poco. Ampliando un poco sobre este tema, para entender un poco más y que nuestra audiencia comprenda, el proceso de compra y de adquisición de bienes para cada uno de los centros educativos, ¿lo administra el director del colegio o tiene que ser algún departamento de compras de Meduca? No, el proceso de compras definitivamente es un trámite que administra el director del centro educativo en conjunto con la comunidad educativa, ya que es en ese entorno donde se toman las decisiones de hacia dónde van dirigidos los fondos del FESE. Entonces, luego, pues claro que hay un acompañamiento por parte de la Dirección de Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, se hacen las evaluaciones o las inspecciones o supervisiones, revisiones por parte de la oficina de cumplimiento o dependiendo de la cantidad de fondos que
que tenga el centro educativo. También está la Contraloría, se involucra en estas revisiones de los documentos. Entonces, por eso digo que es un proceso que se lleva. Sin embargo, la decisión y la administración total la mantiene el director del centro educativo. Profesora, quiero culminar con esta reflexión más que una pregunta. Para usted en todo este tiempo, no como directora de educación ambiental, sino como profesora, ¿qué tan valioso debe ser la integración del padre de familia? Conversaba con Sara que a veces algunos padres tienen a los planteles educativos como guarderías, y no me refiero solamente a pre-kinder o kinder, ya en años superiores. O sea, ¿qué tan valiosa cree usted que puede ser la diferencia de un padre involucrado en todo lo que tiene que hacer, tiene que ver con el quehacer educativo de su estudiante, de su hijo? Mira, estoy convencida que el padre de familia juega un papel fundamental en todos los procesos de aprendizaje del estudiante, en todo ese proceso de la renovación y transformación o de las mejoras del centro educativo. Simple y sencillamente es que el padre de familia tiene que internalizar y empoderarse. Es importante que él participe en la toma de decisiones, que dé aportes significativos para que se puedan mejorar los entornos escolares y que también el niño vea ese ejemplo de mi papá se preocupa por mejorar todo lo que hay dentro de mi escuela y que está pendiente de su centro educativo. Entonces, esto siempre lo he dicho, es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad que le compete no solo al docente dentro del aula de clases, porque al final, pues, el padre de familia es el formador en casa, es el que le da la base de los valores para que ese niño sea un ciudadano consciente y responsable. Entonces, lo que hace el docente es hacer ese modelaje en cuanto a lo que es el aprendizaje para generar profesionales exitosos. Como usted ha dicho en otros momentos, la educación, pues uno siempre le da fortaleza a las escuelas, pero los valores en casa, ahí se inicia todo. Directora Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental, gracias por estar con nosotros en A Profundidad. Lo más importante, como usted dice, no es un tema de gobierno, es un tema de todos, ¿verdad, Sara? Así es un tema de Estado, un tema de familia. Los padres de familia debemos involucrarnos en la educación de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, para hacer cada día un Panamá mejor. Muchísimas gracias a la profesora Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental. No puedo despedirme sin antes recordarles a nuestros amigos televidentes y oyentes que pueden también sintonizarnos a través de nuestras emisoras Nacional AM y FM y Crisol FM en Panamá y provincias. Queremos agradecer también a la administración de Soho City Center por prestarnos sus instalaciones para la realización de este programa y no olviden sintonizarnos a través de las pantallas de SER TV Canal 11 en una nueva edición de nuestro programa A Profundidad. Continuamos con A Profundidad y tenemos la grata visita de la profesora Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental. Profesora, ¿cómo está usted? Primera pregunta, la obligada. ¿Cómo evaluamos este inicio de clases en Panamá? Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por darnos siempre este espacio al Ministerio de Educación. Y para el Ministerio de Educación, el año escolar inicia de manera exitosa y debo mencionar pues que tenemos un 98% de centros educativos que iniciaron de manera presencial dentro de sus centros educativos y producto de ello vemos pues con mucha satisfacción toda esa alegría y ese entusiasmo que se desbordó el día de ayer. El 2% que no ha podido iniciar de manera presencial o física dentro de sus centros educativos son centros que se encuentran en ese proceso de mejoras, de mantenimientos, que están en ese proceso de construcciones y que suman más o menos un 66 centros educativos a nivel nacional, pero que consideramos que próximamente van a poder dar inicio dentro de los centros educativos. Profesora Carmen, bienvenida a las cámaras de A Profundidad. Quisiéramos saber un poco sobre los protocolos de emergencia y de bioseguridad post-pandemia que tienen establecidos en Meduca para este año. Bien, el Ministerio de Educación desarrolla un programa de gestión integral de riesgos de desastres para los centros educativos, el cual establece que cada centro educativo debe tener sus protocolos para atender emergencias ante eventos adversos. En esa línea, pues tenemos los protocolos de bioseguridad que definitivamente tuvimos que implementarlos a partir de la pandemia en el 2020 y que vemos con satisfacción que los centros educativos, a través de muchas orientaciones, jornadas de
sensibilización que se le hicieron a padres de familia, docentes, a estudiantes, pudieron salir adelante y pasar en un periodo de transición de una virtualidad y de entrar a un centro educativo en semipresencial, cumpliendo con todos esos protocolos. Mira, cada centro educativo a partir de octubre del 2020 instaló un comité que está conformado por padres de familia, por docentes, el director, los estudiantes, algunos miembros de la sociedad civil, y era precisamente ellos los responsables de garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad en los centros educativos. Y en este momento, en el 2023, con el inicio del año escolar, se les ha pedido la actualización de estos comités y de igual forma que cada uno cumpla con sus funciones. Cada centro educativo a nivel interno con los padres de familia ejecuta esas acciones, y en esa línea podemos mencionar el tema un poquito polémico algunas veces, que es el uso de las mascarillas, si se usan o no. Nosotros como Ministerio de Educación aconsejamos continuar con el lavado de manos, que es importante. Sin embargo, el uso de las mascarillas ya queda a criterio de cada centro educativo en común acuerdo con la comunidad educativa y el Comité de Emergencias para la Atención de COVID. Profesora, hablamos de bioseguridad, pero también de seguridad. Creo que eso es una situación que, como usted dice, es integral. Incluso cuando uno ve a las mamás que están afuera de los planteles educativos, que estén vigilando, es un tema de todos, ¿no? Sí, exacto, es un tema de todos, y por eso es que hacemos mucho énfasis en poder hacer esas orientaciones a los padres de familia para que estén actualizados con todos los temas que tienen que ver con la gestión integral de riesgos de desastres. Mira, antes de la pandemia nosotros solamente teníamos los protocolos de gestión de riesgo, o dentro de la gestión de riesgo solo veíamos los protocolos por cómo evacuar un centro educativo por sismo o ante un incendio o ante un tsunami en las áreas costeras. Sin embargo, la pandemia nos mostró que hay otras amenazas que están en el entorno escolar y que nosotros debemos atender, no solamente el tema por eventos o fenómenos naturales, sino también pues todo lo que tiene que ver con salud. No lo veíamos dentro de la gestión de riesgo antes de la pandemia, y la pandemia nos obligó a visualizarlo dentro de los centros educativos, al igual que el bullying. Vemos también hoy día que se dan tantas situaciones de estudiantes que desaparecen, o jóvenes niños que desaparecen. Entonces todas esas acciones debemos tomar medidas para poder que esto pueda ser mitigado dentro de los centros educativos. Profesora Carmen, cuéntenos un poco sobre el tema tan importante, aulas rancho. Bien, mira, desde el 2019 a la fecha se han podido erradicar 625 aulas rancho, y en este momento hemos instalado alrededor de 75 aulas modulares. La proyección pues que se espera por parte del gobierno nacional para poder erradicar esta problemática que tenemos en muchas comunidades es del 70% al finalizar la gestión de gobierno. Entonces vemos con éxito y aplaudimos también toda la gestión que se ha hecho desde el Viceministerio de Infraestructura, el apoyo que se ha recibido de los gobiernos locales, de las juntas técnicas en las diferentes regiones educativas, quienes han podido liderarse a través de los gobernadores y han hecho esa articulación haciendo uso del ODS 17 y crear esas alianzas necesarias para poder dar respuesta a las comunidades tal y como debe ser. Recordamos siempre que la responsabilidad de la educación es una responsabilidad de todos, y parte de que la educación pueda ser una educación de calidad también implica tener buenos entornos o los espacios físicos adecuados para que los estudiantes puedan ir a clases y tomar sus cursos de aprendizaje. Profesora, yo le pregunto a usted como profesora, no como la Directora Nacional de Educación, ¿cómo podemos manejar el tema de la tecnología de los muchachos con los celulares, con el iPad en clase? Cuando usted conversa con los docentes, ¿qué le dicen ellos? Porque países como Francia han tomado medidas duras con respecto a eso. ¿Cómo la evalúa usted? Bueno, mira, el tema del uso de la tecnología, creo que Ángel, tú y yo tenemos edad como de esas de cuando nosotros íbamos a la escuela, todavía no había mucha tecnología, y de pronto un poquito más adelante nos encontramos con una realidad de que teníamos escuelas donde nos prohibían el uso del teléfono celular cuando ya se pudo. Sin embargo,
igual en Panamá, la pandemia también nos enseñó que Panamá tenía que dar ese salto y gracias a Dios pues lo hicimos a través de las diferentes plataformas virtuales. Se crea plataforma Esther en el Ministerio de Educación, que es un acceso que tiene disponible tanto el estudiante como el docente. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ir a la vanguardia con todo esto, obviamente también dándoles orientaciones a los estudiantes de la responsabilidad que se debe tener para utilizar estas herramientas, que lejos de ser un lujo son una herramienta de trabajo, una herramienta de aprendizaje. Profesora Carmen, cuéntenos en esa misma línea, ¿cuál es el proceso de capacitación que tienen para los docentes para que se adapten a las clases virtuales que sabemos llegaron para quedarse, no solo por la pandemia, sino porque se ha vuelto una necesidad? Sí, exacto. Y mira, una de las cosas que nosotros consideramos un gran beneficio es que con las capacitaciones virtuales el alcance es mucho mayor del que teníamos con las capacitaciones presenciales. Obviamente, como docente de este país, considero que las presenciales muchas veces son de mucha importancia y de gran relevancia para un aprendizaje dependiendo de los temas, pero hay temas que nosotros podemos tratar desde la virtualidad. Entonces, en ese sentido, es hacer esas orientaciones al docente que se iniciaron en el 2020 con todo lo que tuvo que ver la pandemia, para poder orientar a nuestros docentes a cómo utilizar esas plataformas virtuales y poder hacer esos trabajos colaborativos también, para poder llegar y atender la necesidad y la responsabilidad de la educación de nuestros estudiantes. Entonces, la Dirección Nacional de Perfeccionamiento Docente pues ha hecho mucho énfasis en estas capacitaciones virtuales, se ha dado orientaciones a los supervisores, a los directores de centros educativos, los docentes permanentemente tienen esas capacitaciones jornadas y, como lo mencioné hace un momento, en la plataforma Esther tenemos una gran cantidad de cursos y talleres que son totalmente gratis para el docente y que ellos pueden utilizar para desarrollar sus contenidos dentro de las aulas de clases. Profesora, el tema del FESE tiene algunas aristas, o sea, eso es para darle cierta autonomía económica a los planteles educativos. A veces falta algo un poco más de preparación de los directores para saber usar el FESE, para no tener que llamar a la regional sobre un tema del problema de fuentes de agua. O sea, ¿cómo evalúa usted el tema del uso, no digo correcto, sino aplicar el FESE tal como está planteado? Bien, mira, te puedo contar un poco en base a la experiencia, porque por 20 años hemos trabajado como directora de un centro educativo y hemos visto que dentro del proyecto o el programa FESE, que es el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, el director ciertamente tiene una herramienta para poder dar respuesta a algunos aspectos que requiere mejorar el centro educativo, entendiendo pues que el FESE atiende alimentación, atiende mejoras en infraestructura, la adquisición de material didáctico, y eso pues definitivamente lleva a un proceso de compras, el aprender a utilizar el portal de Panamá Compra, el poder llenar esos documentos sin errores, que muchas veces eso es lo que más retrasa, que cuando se llenan los documentos con errores, obviamente hay que traer documentos a subsanar. De igual forma, eso también tiene que ser un trabajo articulado en cuanto a si son mejoras de infraestructura, se necesitan las evaluaciones que tiene que dar la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, esas evaluaciones que se requieren para respaldar o sustentar las mejoras dentro del centro educativo. Y sí, es muy importante resaltar que la Dirección General de Contrataciones Públicas es la responsable de dar esas capacitaciones a los directores, y en esa línea la Dirección de Fondo de Equidad y Calidad de la Educación del Ministerio de Educación ha coordinado con la DGCP una serie de orientaciones para los directores, y es precisamente para que se pueda agilizar la ejecución de estos fondos, porque vemos muchas veces que el director cuenta con el recurso, pero a veces pues el tema de cómo ejecutarlos es el que le cuesta un poco. Ampliando un poco sobre este tema, para entender un poco más y que nuestra audiencia comprenda, el proceso de compra y de adquisición de bienes para cada uno de los centros educativos, ¿lo administra el director del colegio o tiene que ser algún departamento de compras de Meduca? No, el proceso de compras definitivamente es un trámite que administra el director del centro educativo en conjunto con la comunidad educativa, ya que es en ese entorno donde se toman las decisiones de hacia dónde van dirigidos los fondos del FESE. Entonces, luego, pues claro que hay un acompañamiento por parte de la Dirección de Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, se hacen las evaluaciones o las inspecciones o supervisiones, revisiones por parte de la oficina de cumplimiento o dependiendo de la cantidad de fondos que
que tenga el centro educativo. También está la Contraloría, se involucra en estas revisiones de los documentos. Entonces, por eso digo que es un proceso que se lleva. Sin embargo, la decisión y la administración total la mantiene el director del centro educativo. Profesora, quiero culminar con esta reflexión más que una pregunta. Para usted en todo este tiempo, no como directora de educación ambiental, sino como profesora, ¿qué tan valioso debe ser la integración del padre de familia? Conversaba con Sara que a veces algunos padres tienen a los planteles educativos como guarderías, y no me refiero solamente a pre-kinder o kinder, ya en años superiores. O sea, ¿qué tan valiosa cree usted que puede ser la diferencia de un padre involucrado en todo lo que tiene que hacer, tiene que ver con el quehacer educativo de su estudiante, de su hijo? Mira, estoy convencida que el padre de familia juega un papel fundamental en todos los procesos de aprendizaje del estudiante, en todo ese proceso de la renovación y transformación o de las mejoras del centro educativo. Simple y sencillamente es que el padre de familia tiene que internalizar y empoderarse. Es importante que él participe en la toma de decisiones, que dé aportes significativos para que se puedan mejorar los entornos escolares y que también el niño vea ese ejemplo de mi papá se preocupa por mejorar todo lo que hay dentro de mi escuela y que está pendiente de su centro educativo. Entonces, esto siempre lo he dicho, es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad que le compete no solo al docente dentro del aula de clases, porque al final, pues, el padre de familia es el formador en casa, es el que le da la base de los valores para que ese niño sea un ciudadano consciente y responsable. Entonces, lo que hace el docente es hacer ese modelaje en cuanto a lo que es el aprendizaje para generar profesionales exitosos. Como usted ha dicho en otros momentos, la educación, pues uno siempre le da fortaleza a las escuelas, pero los valores en casa, ahí se inicia todo. Directora Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental, gracias por estar con nosotros en A Profundidad. Lo más importante, como usted dice, no es un tema de gobierno, es un tema de todos, ¿verdad, Sara? Así es un tema de Estado, un tema de familia. Los padres de familia debemos involucrarnos en la educación de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, para hacer cada día un Panamá mejor. Muchísimas gracias a la profesora Carmen Aparicio, directora nacional de Educación Ambiental. No puedo despedirme sin antes recordarles a nuestros amigos televidentes y oyentes que pueden también sintonizarnos a través de nuestras emisoras Nacional AM y FM y Crisol FM en Panamá y provincias. Queremos agradecer también a la administración de Soho City Center por prestarnos sus instalaciones para la realización de este programa y no olviden sintonizarnos a través de las pantallas de SER TV Canal 11 en una nueva edición de nuestro programa A Profundidad.